And having given you this outline or structure of the whole thing, well, before I give you the next one, I want to deal with what is considered the problem passages of Hebrews. I don't know why people use this phrase, problem passage. Well, I do. It means those passages don't fit in with what they already believe. So they label them problem passages. I'm constantly being asked, for example, what do you think about Paul's problem passages on women? Well, I don't think there are any problem passages on women. You know, there are two kinds of problem. There are the problems where you don't understand something in the Bible, and the problems when you do. And most people have problems with the bits they understand, not the bits they don't. It's the problem when something is said that doesn't fit in with your previous notions. And you say, oh, I've got a problem here. Well, let's look at those passages. They're scattered all the way through. The best known is Hebrews chapter 6. But if that were the only problem passage, that would be a different matter. But in fact, there's a thread running all the way through. It starts in chapter 2, where it says, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Now, who's the we? Every time I've heard that quoted, it's been quoted against sinners. You are neglecting the gospel. But the we there are Christian believers, these Hebrew believers. And all you need to do to get into danger is neglect your salvation. That's an easily done thing. How shall we escape if we neglect? And we live in a world where anything you neglect soon goes to ruin. You notice that? Whether it's your car or your house or whatever. You neglect need doing. And it won't be long before you're in a mess. Just neglect. He said, don't neglect your salvation, or you'll drift away from it. Again, that's a very easy thing to do, to drift away. And I'm afraid every church has had members who've drifted away. But it goes all the way through. There are two passages in chapter 3. The big one is in chapter 6. There's another in chapter 10. Chapter 10 says this, if we willfully and deliberately continue to sin after we've been forgiven, there is no more sacrifice available for those sins. Now, all this is really heavy stuff. And, of course, the question that is constantly asked is, what about once saved, always saved? Now, the neat way around it, of course, is to say that the people whom he's talking about were never really born again. That's much too neat. And, in fact, it doesn't say that. What it does say, the description it gives of people who are in danger, is surely a description of those who have been born again. He is talking, he says, to those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Now, I can't fit an unbeliever into that description. Not possibly. Sharing in the Holy Spirit? No, just a minute. This is talking about those who are believers. And in any other letter, those phrases would not even be questioned as a description of Christians, would they? There's a passage in 1 Peter, which we'll come to, which is almost identical language. And it describes Christians. Let me just read it for you. Like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Now, is that about believers? Of course it is. And now here's Hebrews talking about those who've tasted of the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, and shared in the Holy Spirit and been enlightened. I'm sorry, but I cannot twist that scripture to say, oh, well, they weren't properly born again. That is surely a description of people who've come into the Christian faith. And the whole letter is addressed to those Hebrew believers. Now, even calling them spiritual infants means that they have been born again.
You can't be a baby till you're born. And these same people he describes as spiritual babies, still on milk, yes, when they should have been on meat, but nevertheless, they are spiritual babies. So they have life, and they've been born again. Now then, the warnings he gives talk about two phases, if you like, two phases. Phase number one is neglecting and drifting away. But phase number two is to deny. And I see a difference there between backsliding and what we call apostasy. Do you understand what I'm saying? That backsliding, drifting, neglecting is a recoverable condition. But there comes a point where if you go on down that road, there is a point of no return. And the most serious warning in Hebrews is in chapter 6, that once you get to that point of no return, there is no possibility of recovering your salvation. Now that's the most serious thing. Hebrews 6 doesn't discuss whether you can lose your salvation, but whether, having lost it, you can find it again. And Hebrews says you can't. And that is why we must seriously tell those who are backsliding and drifting and neglecting, do you realize what danger you're in? Because there can come a point where you can't find your way back. Now, I wish it didn't say that. I wish it wasn't true. But I cannot get round, not just Hebrews 6, but the whole epistle from beginning to end, which is so urgent in its pleading because of this terrible danger that looms down the road for those who drift, for those who pull up their anchor, for those who lower their sails, for those who neglect their salvation and drift away. Now, I believe that serious note is needed. Nor do I believe any of the warnings of Scripture are what are called existential warnings. In other words, warnings about a danger that could never happen. There's a hypocrisy in threatening people with something that could never happen. And the Bible's the word of truth. So I have to confess, Hebrews alone would convince me that it is possible to reach a point of no return in drifting away from Jesus. And that's why this whole letter is so serious. Don't go back. Don't go back. Do you realize what's at stake? And the ultimate point of apostasy for these Hebrew believers would be standing in front of the synagogue and saying, I deny that Jesus is the Messiah. He says, do you realize you're crucifying Jesus afresh? You're taking the side of those who drove the nails in? And he said, if you crucify him afresh, he can do you no more good. Now, it is a solemn warning. It doesn't mean we wake up every morning wondering if we're saved or not, because there is an assurance in the New Testament that comes from my walk with the Lord. And assurance in the New Testament is not based on a decision made 20 years ago. It's based on my present relationship. It says the Spirit goes on witnessing with my spirit that I'm a child of God. Or to put it another way, you can have a present assurance that you're on the way to heaven. It is not, I believe, a guarantee that you'll get there, but an assurance that you're on the way. And that if you keep on that way and keep on believing in that Jesus, you're as certain to arrive as I'm standing here. So this doesn't produce a lot of neurotic Christians wondering whether they're saved or not. But it does produce serious Christians who don't play games with God, and who don't backslide, and who don't neglect and drift away, and keep right on believing. Now, there's a delicate balance here. It's all the way through Scripture. You see, put Matthew and Hebrews together, and you've got some very solemn warnings to Christians. But you've got them in every other writer, and even on the lips of Jesus. When Jesus says, I'm the true vine, you are the branches. Now, stay in me, he says. Abide, stay in me. And then he says, branches that don't abide in me are cut out and burned. Now, there it is. I can't twist that. Common sense tells you what that says. And it's interesting that the failure of the Jews who left Egypt to make it to Canaan, the failure of over 2 million, is used by 3 different New Testament writers as a warning to Christians that you may have set out all right, but you need to arrive all right.
Esto es una conferencia, esto no es tipo de predicación, es una conferencia que he visto la urgente necesidad de tratar este tema, que nunca lo he tratado en esta forma. He hecho referencia a este tema en muchos mensajes en más de 40 años, pero por alguna razón no había visto la necesidad. Pero creo que hay una necesidad de definir la doctrina de salvo, siempre salvo. Y le voy a explicar que quizás algunos de ustedes dicen, pero ¿qué importante es para mí eso? A mí no me interesa. Bueno, lo siento mucho. Quizás a usted no le interesa, pero hay personas que pueden ser afectadas por una doctrina que puede alterar su vida y poner hasta en peligro su salvación. Porque una doctrina mal diseñada y mal administrada puede traer mucho daño a la iglesia del Señor. Esto no es un mensaje para decir amén, no es un mensaje emocional, es enseñanza pura de la palabra. Porque el pueblo perece por falta de ¿qué? Olvídese, vendrán tiempos para gritar y tiempos para saltar, sí, pero vamos a ser gente de la palabra. Mateo 7, 21 al 23. 7, 21, 23. Palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay una doctrina que parece muy apetecible a la primera mención, y especialmente cuando usted la ve en la superficie. Se le llama seguridad eterna, o salvo, siempre salvo. Esta es la base de esta doctrina para aquellos que no están al tanto de estas cosas. Esta doctrina argumenta que una persona que ha sido salva por la fe en Jesucristo está completamente segura en su posición y de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia puede perder la salvación. Que no hay circunstancia, no hay pecado, no hay que se descarríe, no importa si la persona es salva una vez. Ellos no creen en reconciliarse, ellos no creen en que tú puedes perder la salvación. Yo no quiero hacer esta conferencia en una forma que no es civil, que acusa de herejía o que acusa de falso profeta, de falso maestro a los que auspician ese otro punto de vista. Ese no es el propósito, esa no es la forma. La verdad por sí sola puede resolver los issues, los asuntos, sin necesidad de desvirtuar a los otros hermanos que creen en otra forma. Pero yo soy responsable como pastor de esta iglesia y de traer lo que yo creo y lo que yo he aprendido, que es la palabra del Señor. Ahora, a los que no creemos en esta doctrina se nos quiere hacer creer que nosotros predicamos salvación por obras. Es lo primero que nos dicen. Nos dicen, ustedes predican salvación por obra, nosotros predicamos salvación por gracia. Yo estoy clarito. La Biblia no se equivoca. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso no está en discusión. Eso está clarito. En la palabra de Dios, en la revelación paulina de la gracia. Ok, ahora, contrario a lo que se quiere argumentar, esta no era la posición de la primera iglesia, ni de los padres de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, nos referimos a los diferentes pastores o obispos
que sucedieron a los apóstoles originales de la iglesia. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero ninguno de ellos auspició esa doctrina. Sino que la primera iglesia, el énfasis que tenía, entienda bien, era un énfasis de poder y de experiencia de vida en el Espíritu. Ellos confiaban en el poder del Espíritu Santo, en la proclamación del Evangelio, en el poder del nombre de Jesús y en la revelación de la resurrección de Cristo. Y el diablo le temía a esas cosas. Ellos no tenían tiempo para debates teológicos. Hubo uno, pero se resolvió en un concilio y ya se resolvió y ya no se volvió más a mencionar. Habrán cosas aquí que vamos a buscar cómo hacer las obras de Dios. Vamos a buscar cómo que la gente crezca espiritualmente. Vamos a buscar que la gente tenga fe para creerle a Dios. Vamos a buscar que la gente pueda ser sanada. Que la gente empiece a descubrir cuál es su ministerio. Que la gente empiece a pensar en los perdidos, en los pecadores. Ahora, déjenme dar esta conferencia en 3 puntos principales. El primer punto es los resultados nocivos de esta doctrina. El segundo punto el primer punto es el fundamento de la doctrina, salvo siempre salvo. El segundo punto es resultados nocivos de esta doctrina. Y el tercer punto es qué dice la Biblia sobre este dilema. Porque al fin de cuentas no es lo que Nahum diga, no es lo que dijo Calvino ni lo que dijo Arminio, sino lo que dijo Jesús o lo que dice la palabra. Ahora, vamos a ver el primer punto. Si usted está tomando nota, esto sería el punto A en la forma como yo hago mi bosquejo. Este sería el punto A y después yo le pongo los puntos en número. Okay. El fundamento de la doctrina, salvo, siempre salvo. Empezó con la doctrina de la predestinación mal interpretada por San Agustín. Él murió en el año 430. Ustedes saben, si usted ha ido a la universidad, nadie puede ir a la universidad y graduarse sin leer las confesiones de San Agustín. Es lectura obligada en humanidades. Ok. Pero él no enfatizó tanto el hecho ese. Él dijo, pues entonces esto es lo que la Biblia dice, que somos predestinados para salvación. Y sí, la Biblia habla de predestinación. Pero es cómo se interpreta la predestinación. Lo que dice la Biblia es que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, los que ya somos salvos, tenemos un destino. Pero San Agustín y después Juan Calvino, que fue uno de los reformadores después de Lutero, tomaron la doctrina de la predestinación. Y hay unos que le llaman ultra predestinación. Indica eso, que Dios decidió a priori quiénes van a ser salvos y quiénes van al infierno. Okay. A los que son salvos se les llama los elegidos o los escogidos de Dios. Okay. Y que Dios determina si alguien va a ser salvo o si alguien va a perderse. ¿Entiendes? Y que nadie puede alterar eso. Y todavía hay cuerpos de la iglesia que creen eso y enseñan eso. Ok, perdonen que le estoy dando un poquito de historia para que entendamos cuál es el trasfondo de esta doctrina. Ahora, vino la reforma. Cuando vino la reforma, usted sabe que el propósito de la reforma fue empezar a sacar a la iglesia de la salvación por obras, de las indulgencias, ¿okay? De los rosarios, de los santos, de todo este aparataje. Lutero nunca, aunque Lutero era un monje agustiniano, usted sabe, si era un monje agustiniano, estaba influenciado por la teología de ¿quién? De San Agustín. Usted sabe que la Iglesia Católica tiene órdenes y los órdenes está la orden de los franciscanos, la orden de los jesuitas, la orden de los que eran católicos. Saben de qué estamos hablando. Ok. Entonces,
Eso influyó un poco, pero en sí, usted nunca ve a Lutero con una posición tan intransigente como la que después tomó uno de los reformadores de nombre Juan Calvino, de Ginebra. Él fue el que desarrolló la elección de los salvos a un extremo. Por eso, a los que creen que la salvación no se pierde, se le llama calvinistas. ¿Entiende ahora por qué? Juan Calvino, se usó el apellido de Calvino para referirse a las iglesias bautistas, son calvinistas. Yo no estoy hablando nada, incorrecto, son calvinistas. Ellos tienen mucho orgullo de que ellos creen en la doctrina de la salvación que nunca se pierde. Pero ahora muchas iglesias pentecostales y carismáticas que dicen que hay una nueva revelación se están moviendo hacia la línea calvinista. Y ya hay hasta cadenas de televisión que creen una vez salvo, siempre salvo. Ahora, el fundamento argumenta, este es el argumento principal, que alguien que nace de nuevo no puede volver a morir espiritualmente. Eso es lo que dicen ellos. Es algo filosófico que tiene cierto peso. Dice, es imposible que si yo nazco de nuevo, yo vuelva entonces a morir espiritualmente. El otro argumento, uno muy poderoso, se escuda en la promesa de Jesús, y ustedes lo han oído. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mis ovejas, yo las cuido, yo las guardo, y nadie las puede arrebatar de mi mano? Y yo sé. Entonces ellos dicen que ese nadie me incluye a mí. Jesús no se estaba refiriendo a eso. Él dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo conozco mis ovejas son mías, yo les doy vida eterna. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Es cierto? ¿Es cierto? A mí nadie me puede arrebatar de la mano de Jesús. Yo me puedo salir. El diablo no arrebató a Adán de la mano de Dios. Él se arrebató solo. Adán y Eva pecaron sabiendo lo que estaban haciendo. Así que ese argumento se ve muy bonito. Nadie puede arrebatar. Es cierto, nadie. Yo puedo salirme. No, dicen los calvinistas que ni yo puedo salirme. Pues yo he visto muchos que se han salido. Y el infierno está lleno de ex cristianos. Ahora, otro argumento. Estamos hablando del fundamento de la doctrina salvo, siempre salvo. Hay muchos, pero yo no vine aquí a enseñar hoy salvo, siempre salvo. Dicen, como es por fe y no por obras, dice, ese es el fundamento. Nada hay que una persona pueda hacer para obtenerla o para perderla. Que simplemente la persona pone su fe en Dios, porque como la persona es elegida, y responde a lo que ellos llaman gracia irresistible. Ese término no está en la Biblia. Ese término creo que lo acuñó Juan Calvino. Le llama gracia irresistible. ¿Cuál es la gracia irresistible? Y claro, se usan muchos términos que dice que creyeron los que estaban puestos para salvación y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Que es más un asunto de gramática que de teología. Pero ellos se pegan de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, que si cuando Dios decidió salvar a alguien, esa persona no quiere salvar, pero como la gracia es irresistible, la gracia viene sobre esa persona que Dios decidió salvar porque es elegida y la persona no tendrá otra. Pero la Biblia dice que se puede resistir al Espíritu de gracia. Bien. ¿Alguien está aprendiendo algo? Es que yo no estoy pensando en ustedes, yo estoy pensando en todo un ministerio que yo tengo en el mundo entero que tiene que escuchar esto, porque yo no quiero que esa cosa se meta en nuestras iglesias, como se está metiendo en otras iglesias pentecostales y carismáticas.
Como es por fe, dicen ellos, y no por obra, no hay nada que una persona pueda hacer para obtenerla o para perderla. Ellos dicen, pues sí, digo, si yo no hice nada para obtenerla, yo no puedo hacer nada para perderla. Dice, es que es un regalo. Y si es un regalo, Dios no te lo quita. Pero estamos bregando con términos. Estamos tratando de basar una creencia en términos o en argumentos filosóficos. Mi segundo punto: ¿cuáles son los resultados nocivos de esta doctrina? Y yo sé que muchos de ustedes leen Spurgeon. Spurgeon era calvinista y yo admiro a Spurgeon. Pero Spurgeon era un calvinista, no como los de ahora. Él predicaba como calvinista, pero él vivía como arminiano. Arminio era el otro teólogo de la salvación que discutía este asunto, que la salvación sí se puede perder. Él predicaba ciertos sermones que, si usted los lee, se da cuenta que el hombre creía en una santidad y en un estilo de vida. Y muchas veces lo que él practicaba y lo que él da a entender en muchos mensajes contradicen su doctrina de la Trinidad, de la salvación que no se pierde. Especialmente un mensaje donde él habla de los que entraron al templo a matar a los que estaban haciendo abominaciones. Hay un mensaje que tiene muy fuerte. O sea, él predicaba como calvinista, pero él vivía como un arminiano. Ahora, ¿cuáles son los resultados nocivos de esta doctrina? Aunque no sea la intención, le da a los cristianos una excusa para vivir una vida desordenada. Hello. Desordenada. Yo sé, escúchenme bien, que hay muchos pastores y hermanos calvinistas que viven una vida santa. Nadie usa este argumento. Yo no estoy diciendo eso. Hay muchos hermanos que viven una vida santa. Uno de ellos era Whitfield. Otro de ellos era Spurgeon. Y muchos hoy hay pastores y hay hermanos bautistas que son gente santa. O sea, no, nadie me saque de contexto. Pero cristianos que están buscando una excusa para pecar, ¿ok? Que están buscando una excusa para ser vagos, para ser perezosos, que están buscando una excusa para no santificarse ante el Señor, pueden refugiarse en esta doctrina como una excusa para vivir una vida desordenada. Ahora, otro resultado nocivo de esta doctrina es que ignora que la Biblia establece muy claro que sin santidad, nadie verá al Señor. Eso está ahí. ¿Qué hacemos con eso? Ahora, ofrece una seguridad eterna de salvación sin demandar una responsabilidad de los salvos. Porque en el momento que la doctrina de salvo siempre salvo exige una responsabilidad de obras, indica eso, que creen que se puede perder. Te pueden estar diciendo que creen una cosa, pero si alguien que cree una vez salvo, siempre salvo, exige un tipo de vida santa, eso indica, por alguna razón lo está exigiendo. Porque si no se puede perder, ¿por qué la va a exigir? ¿Me entienden cuál es el argumento? Porque si no se puede perder, ¿para qué exigir que la gente sea santo? ¿Y para qué exigir que la gente cumpla los mandamientos? Sí, de todas formas, ya fuiste salvo, ya fuiste elegido, ya fuiste predestinado. Ahora, ofrece, y se le llama seguridad eterna. Estoy eternamente seguro. Yo creo en la seguridad eterna. Yo creo en la seguridad eterna de la salvación en obediencia. Yo creo lo que dice en Hebreo, por lo cual puede salvar perpetuamente
mente a los que se acercan a Él. Porque Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Yo no estoy poniendo dudas en la habilidad de Dios y en la habilidad de Jesús para sostenerme y en la habilidad del Espíritu Santo para asegurarme que yo pueda vivir eternamente en la presencia de Dios y que yo no pierda mi salvación. Yo no estoy poniendo duda en la gracia de Dios, en nada de eso. Gloria a Dios. ¿En qué yo estoy poniendo duda? En la habilidad de nosotros como individuos para responder a esa salvación. Yo sé que Dios no tiene problema en salvar a alguien que obedece, pero hay ahora, el asunto es que a la obediencia se le llama obra. La obediencia no es obra, es una actitud. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Una verdadera fe de salvación produce frutos dignos de arrepentimiento. Hello. Si en el antiguo pacto se requirió hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis a Abraham tenemos por padre. El mismo principio se aplica ahora en la salvación. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no diga yo recibí a Jesús y fui salvo una vez salvo y siempre salvo. El principio sigue siendo el mismo. Aleluya. Ahora, el resultado nocivo de esta doctrina es que ignora completamente que una gracia que no exige un cambio drástico de vida se puede convertir en un libertinaje. Fácilmente se puede convertir en un libertinaje. Gloria a Dios. Ahora, vamos al tercer punto. Y ahora vamos a ver las Escrituras. Vamos a permitir que las Escrituras resuelvan este dilema. No hay que hacer mucha fuerza para encontrar lo que la Biblia dice. Vamos a la primera Escritura y quiero que me escuchen bien. Hebreos 6, 4, 6. Hebreos 6, 4, 6. Yo sé los argumentos. Yo estudié en una escuela calvinista. Yo estudié en el Instituto Bíblico Moody. Es una escuela calvinista. Así que yo sé todos los lados del argumento. Lo primero que dicen de Hebreos 6, 4, 6 es que no se refiere a todos los cristianos, que solamente se refería a los creyentes judíos que habían dejado la fe. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque es imposible. Otros dicen que esta gente no eran salvas. Vamos a ver si eran salvos o no. Es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quién es el que ilumina? El Espíritu Santo. Y gustaron del don celestial. ¿Quién es el don celestial? Jesús. ¿De quién gustaron? De Jesús. Creyeron en Jesús. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados por el Espíritu Santo y como consecuencia recibieron el don del cielo que es Jesús. ¿Y sabe qué más dice? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Esto no es cualquier persona. Y dice algo más. Y gustaron de la buena palabra de Dios. Comieron la palabra fuerte. Carne de la palabra. Gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Y saben qué más hicieron? Y gustaron de los poderes del siglo venidero. Indicando esto que gustaron de las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo y del reino de Dios. Se dice que si esta gente recae, dice es imposible que si recaen sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque este es un tipo de personas que no pueden ni volverse a arrepentir. No porque no quieran, sino porque no pueden. O sea, no pueden arrepentirse. Y si alguien no puede arrepentirse, no puede ser salvo. Una vez eran salvos. Dice que, ¿por qué no pueden ser renovados para arrepentimiento? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y exponiéndole a vituperio. Así la Biblia habla de creyentes que cayeron y nunca más podrán ser renovados para arrepentimiento.
Pero yo quiero que usted entienda esto, no caiga usted en condenación. Hay mucha gente que dice, yo blasfemé el Espíritu Santo, pero tengo temor a Dios. No, entonces tú no has blasfemado. Si tú sigues teniendo convicción, escúchame bien, yo no quiero que nadie salga confundido. No importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado que tú has hecho, si aún el Espíritu te redarguye de pecado, tú no has blasfemado. Estarás descarriado, estarás rebelde, pero tú no has blasfemado. Alguien me decía, yo creo que ya Dios se fue de mí. Y yo dije, y cuando tú pecas, ¿cómo te sientes? Me siento mal, siento convicción. Dios no se ha ido de mí. Aún el Espíritu Santo está sobre ti, esperando que tú te arrepientas, trayendo convicción para que tú vuelvas a la gracia de Dios. Ok, ahora vamos a la otra escritura. Segunda Pedro 2, 18 al 22. Segunda Pedro 2, 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Está hablando de alguien que era salvo, se dejó esclavizar por el pecado y entonces es esclavo del pecado que lo venció. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es gente que escapó, que fue salva, que recibió a Jesús, que se arrepintió, que se bautizó en agua, quizás hasta recibió el bautismo del Espíritu Santo. Habían escapado de las contaminaciones del mundo. Verso 20. ¿Cómo? Por el conocimiento, y la palabra conocimiento es epignosis, que significa conocimiento pleno, completo. ¿Tuvieron conocimiento de quién? Del Señor y Salvador. Señor y Salvador, Señor y Salvador. Jesús había sido su Señor y su Salvador. ¿Qué dice? Enredándose otra vez. ¿Qué pasó con ellos? Se enredaron otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo. Otra vez volvieron al adulterio, otra vez volvieron a la mentira, otra vez volvieron a la fornicación, otra vez volvieron a todos los pecados que hacían antes. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Y aquí está la sentencia. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido. ¿Conocieron o no lo conocieron? Claro que lo conocieron. No me digas que esta gente no era salva. Después de haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué argumentos usan ellos para atacar este verso y decir que esto no se aplica? Diciendo que se está hablando de un perro y de una puerca lavada. Sí, pero se está usando esto como un proverbio, no para que se tome así literalmente. Lo que se está diciendo es que se está comparando al cristiano, que se descarrió, que volvió otra vez a meterse en el lodo. Usted no ha visto gente no me diga usted que usted no ha visto gente que usted sabía. Y no usen el argumento que usan algunos calvinistas, es que nunca fue salvo. ¿Que nunca fue salvo? Sirviendo a Dios, orando. ¿Sabe cuál es el gran problema que hay en Latinoamérica? No hay enseñanza de la palabra. Hay muchos gritos, hay mucho espectáculo, hay mucha perseguidera de demonios, ven demonios en todos sitios, pero no hay enseñanza. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y fue llevado cautivo. Mire, hermano, hay gente que yo conocía que están ahora enseñando que no hay que bautizar, que no hay que dar Santa Cena. No, quitaron la Santa Cena, quitaron el bautismo. Y creo que también creen en una vez salvo, siempre salvo. Claro. Si yo soy salvo una vez, siempre salvo, ningún problema. Entonces,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hagamos bienes. ¿Qué dijo Pablo? ¿Acaso perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido libres de pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque aún en el tiempo de Pablo estaban diciendo que la gracia que Pablo predicaba permitía pecar y seguir siendo salvo. Ya eso se estaba diciendo. Siempre el diablo está buscando algo para dañar la iglesia. Con la misma Biblia. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Número 3. Vamos a 2 Pedro 3, 14, 18. A ver qué Pedro nos advirtió. Vamos a ver otra cosa que Pedro nos advirtió. En 2 Pedro 3, 14, 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y estaba hablando de la venida de Jesús. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él. ¿Cómo? O sea, ¿por qué no dice procuren con diligencia ser hallados sin mancha, sin pecado, irreprensibles, en paz? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y el mensaje de Pablo era ¿cuál? La gracia. O sea que ya estaban torciendo el mensaje de la gracia. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis. ¿Qué? Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice Pedro? Nos advirtió como algunos indoctos, ignorantes, estaban ya pervirtiendo las doctrinas de la gracia que Pablo había enseñado. Él dice, y nos están turbando en una forma que pueden hacer que ustedes caigan de su firmeza. Tengan cuidado. ¿Y qué han hecho hoy? ¿Qué han hecho hoy con la gracia que Pablo enseñó? Es más, algunos dicen que la carta de Santiago no debe estar en la Biblia, que no es inspirada, porque Santiago trae el contrapeso a Pablo, trae el balance a Pablo. Pablo dice por fe, pero Santiago dice, ¿pero cuál fe? Fe con obras. Fe que produce obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos por una fe que produce obras. Aleluya. Si tú eres santo, dice, santifícate todavía. Si estás inmundo, sucio, ensúciate más. Ok, ahora vamos al otro, al 4. Tenemos que permanecer en la bondad de Dios para no ser cortados. En Romanos 11, 20 al 22 está hablando del pueblo de Israel, pero entonces se aplica a los creyentes ahora en un verso. Vamos a ver, verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Pero tú por la fe, ¿cómo estás? Estás en pie, por la fe. ¿Y qué te advierte Pablo? No te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, que estás seguro, sino teme. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado? ¿A qué suena eso? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces, si permaneces. Yo creo en la permanencia de los santos. Si permaneces, ¿en qué?
en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y todo árbol que no da fruto será quemado y echado. Palabra de Jesús. ¿Está clara la Biblia? No hace falta un teólogo para que nos enrede la palabra. No hace falta. 5. Gloria a Dios. Después de este mensaje yo tengo hambre. Comí temprano, fue lo que pasó. Hay un gran peligro para aquel que peca deliberadamente. Escúcheme los que están por ahí coqueteando con el pecado y no quieren soltar esa cosa. Hay un gran peligro. Algunos se equivocaron con un rosario. Creyeron que aquí era un free for all, que aquí era libertinaje. Se equivocó totalmente. Usted no me conoce. Soy tierno, soy amoroso, soy abrazador, lo que tú quieras, pero por favor, la palabra de Dios no se puede quebrantar. Hay un gran peligro para aquel que peca deliberadamente después de haber conocido el camino de la verdad. Vamos a ver quiénes son estos. Vamos a ver. Verso Hebreos 10, 26, y ahí termino. Hebreos 10, 26. Vamos a ver. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Le voy a explicar después qué es pecar voluntariamente. Y qué es lo que queda. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso en el antiguo pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Ahora viene ¿cuál es este pecado deliberado? Para que usted no caiga en condenación. ¿Cuál es este pecado deliberado? Número 1, el que pisotea al Hijo de Dios. El que dice, Jesús es un hombre. Jesús no es hijo de Dios. Jesús es como cualquier otro hombre. Él no es Dios. Él es un personaje histórico. Segundo, ¿quién es el que peca deliberadamente? El que tiene por inmunda la sangre del pacto. El que se burla de la sangre. La sangre es como cualquier sangre. ¿Por qué tanta importancia a la sangre? Tenga cuidado como usted habla de la sangre de Cristo. Esa sangre no es como cualquier otra sangre. Esa sangre hay que respetarla. Número 3. ¿Está listo para esto? El que hace afrenta al Espíritu de gracia. 3 cosas que dan a entender quién peca cuál es este pecado deliberado. ¿No cree usted que porque usted se mascó un chicle o alguna cosa y que ya usted perdió la salvación? Y que ya para usted no hay más. Está hablando de personas que adrede escogieron pisotear a Jesús, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual ya había sido santificado. Ve lo que dice, ya había sido santificado. Hermano, esto es más serio. Y voy a decirle una cosa con todo respeto. Las iglesias del mundo están llenas de pecadores que creen que van para el cielo porque ofrendan, fueron bautizados, dan dinero, dan diezmos, están activos, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Tampoco es que es tan difícil ser salvo. Eso no es. Él nos da la gracia, Él nos da el poder, Él nos da su presencia, su gloria. Usted no tiene que perderse. Levanta la mano al cielo ahora y cierra los ojos.